Despidiendo a su esposa y poniendo en su lugar a su amante, la empresa comenzó a generar enormes pérdidas. Y por la mañana, sobre la mesa, el millonario encontró una nota escrita con letra infantil: mira en el bolso de tu amante. Adrian Jones siempre había sido calculador y precavido, y esta vez pensó que saldría ganando al traicionar a su ser querido. Sin embargo, el boomerang no tardó en regresar. A Adrian no le gustaba el ajetreo. Siempre había creído que la mañana debía comenzar con calma y serenidad para marcar el tono del día. Sin embargo, esta vez, el día comenzó con una tensión que sintió en cuanto abrió los ojos. Jill ya estaba en pie, preparando las cosas de su hija para la escuela, mientras que él, apenas levantándose de la cama, se sentía extrañamente irritado. El desayuno transcurrió en silencio, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y las suaves palabras de Vivien. «Papá, ¿me recogerás hoy de la escuela?», preguntó, mirándolo con esperanza. Él apartó la vista del periódico, como si estuviera pensando. «Lo intentaré», su voz era neutra, pero en sus ojos destelló una sombra de culpa. Jill guardó silencio, solo lo miró con reproche, pero no dijo nada. Los tres salieron de casa a las 7:30. Adrián, como siempre, con un traje impecablemente planchado, Jill, con un vestido formal y tacones altos, y la pequeña Vivien, con una mochila colorida a la espalda, despidiéndose con la mano frente a la puerta de la escuela. En el momento en que desapareció en el edificio, Jill no pudo contenerse. «¿Podrías recogerla de la escuela de vez en cuando? Te extraña». Adrián simplemente asintió brevemente, evitando una conversación prolongada. Ya en el edificio de la oficina, los recibió su secretaria, Juanne, quien parecía notablemente preocupada. Apenas vio a Adrián, se apresuró hacia él. «Señor Jones, el señor Mellor está en su despacho. Él, ¿cómo decirlo?, está un poco alterado desde esta mañana». Adrián frunció el ceño y se ajustó instintivamente el cuello de la camisa. «¿Ocurrió algo?», preguntó secamente. Juanne se encogió de hombros. No explicó nada. Solo dijo que lo esperaría. Tomando la carpeta con documentos que ella le ofrecía, Adrián se volvió hacia Jill. «Me ocuparé de esto. Espérame en tu despacho». Pero Jill, que conocía demasiado bien a su esposo, no tenía intención de irse tan rápido. «¿Quizás debería acompañarte? Por si necesitas apoyo». «No, es un asunto personal». Adrián le lanzó una mirada que no admitía objeciones y se dirigió a su despacho. Al entrar, se encontró con el señor Mellor, un hombre de mediana edad con una expresión seria, pero visiblemente nerviosa. Caminaba de un lado a otro por la oficina, sin saber qué hacer con las manos. «Adrián, ¿cuánto más tengo que esperar?», exclamó en cuanto la puerta se cerró tras Jones. «Esto es indignante. ¿Cómo pudiste cometer un error así?». Adrián se acercó a su escritorio en silencio, colocó con cuidado la carpeta y tomó asiento. Su voz era tranquila. «Siéntese, señor Mellor. Explique qué ha sucedido». Miller se detuvo, pero no se sentó. Apretó los puños y suspiró. «Su empresa ha retrasado la construcción. Los materiales debieron llegar ayer. Son millones de dólares». «¿Millones? ¿Entiende? Si no soluciona esto, retiraré mi inversión». Adrián permaneció imperturbable. «Resolveré el problema. Deme un día». Miller estalló. «¿Un día? No tenemos ese día. Si al mediodía no hay resultados, usted ni siquiera imagina las consecuencias». Tomó el vaso de agua sobre la mesa, pero no bebió. Sus manos temblaban y simplemente lo volvió a dejar en su lugar. Adrián suspiró. «De acuerdo. Aceleraré el proceso. Al mediodía estará resuelto». Mellor se dio la vuelta sin decir palabra y salió, cerrando la puerta con un golpe. El bullicio del pasillo se disipó, pero la tensión en el aire era casi palpable.
Adrián permaneció detrás de su escritorio imponente, mirando los documentos que habían causado todo el drama. Su rostro era inmutable, pero por dentro, un torbellino de emociones lo sacudía, ira, decepción y una pizca de arrepentimiento. La puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Jill entró, sus tacones resonando suavemente sobre la alfombra. Parecía preocupada. «Cariño, ¿qué ha pasado?», preguntó con cautela, aunque su voz denotaba ansiedad. Adrián alzó la vista. Su mirada era fría y afilada como la hoja de un cuchillo. Extendió la mano hacia la pila de papeles sobre la mesa y los arrojó con fuerza hacia el borde. «¿Firmaste estos documentos?». Su voz era baja, pero la tensión en ella aumentaba con cada palabra. Jill se quedó inmóvil. Miró los papeles, sin entender de inmediato de qué se trataba. «¿Qué documentos?», preguntó, acercándose y tomándolos en sus manos. Pasó las páginas y comenzó a recordar. «Sí, los firmé». «¿Cuál es el problema?». Adrián apretó la mandíbula y golpeó la mesa con la palma, haciéndola estremecer. «El problema es que, por tu firma, los materiales no fueron entregados a tiempo. Estamos perdiendo un contrato de millones, Jill». «¿Millones?», gritó él, su voz resonando en toda la oficina. Jill se sonrojó, sus labios temblaban. Intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Eso no puede ser», finalmente murmuró. «Revisé todo, estaba en orden». «¿De verdad?», la interrumpió Adrián, acercándose. «Entonces, ¿por qué los materiales aún no han llegado? Este es tu trabajo, Jill. ¿O crees que puedes permitirte ser negligente solo porque eres mi esposa?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero hizo un esfuerzo por no dejarlas caer. Sabía que él estaba equivocado. No podía haber un error, pues había verificado la fecha varias veces. Sin embargo, la forma en que él le hablaba dolía más que la idea de haber cometido un fallo. «No me grites, Adrián», susurró ella, retrocediendo un paso. «Estoy segura de que no hubo ningún error. Pero lo hay. Y los documentos lo dejan claro. Y ahora, tu negligencia debe corregirse en unas pocas horas», dijo él señalando la puerta. «¿Entiendes lo que esto significa para la empresa?». Ella permaneció en silencio, mirando los papeles en sus manos. Sus dedos temblaban. «Haré todo lo posible por arreglarlo», dijo en voz baja, pero su tono era incierto. Adrián se rió con frialdad. «¿Arreglarlo? ¿Tú?». Sacudió la cabeza. «No, Jill. Ya no trabajas aquí. Estás despedida». Sus palabras cayeron como un trueno en un cielo despejado. Jill se quedó helada, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué?», susurró, sin poder creer lo que escuchaba. «Tú. No puedes despedirme. Alguien me tendió una trampa». «¿De qué tonterías hablas? ¿Qué te tendieron una trampa? Le has costado demasiado a la empresa». «Fuera de mi oficina», dijo con firmeza, señalando la puerta. Su rostro palideció. Permaneció inmóvil por un momento y, luego, giró rápidamente y salió corriendo, cerrando la puerta de golpe. En el pasillo, los empleados evitaban mirarla directamente, pero Jill sentía sus miradas en su espalda. Caminó hasta su escritorio, recogió sus cosas en una pequeña bolsa y, sin decir palabra, se dirigió a la salida. Afuera hacía frío. El viento revolvía su cabello mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Caminaba sin prestar atención a los coches, a los transeúntes ni a los anuncios luminosos. Las palabras de Adrián resonaban en su cabeza. «Estás despedida». Se detuvo en un parque, se sentó en un banco y escondió el rostro entre sus manos. Su corazón estaba roto. No por perder su trabajo, sino por la forma en que la había tratado el hombre al que amaba y en quien confiaba.
Mientras tanto, en la oficina, Adrián se quedó de pie tras su escritorio, mirando la puerta cerrada. Sus puños se apretaban y relajaban. No le gustaba haber perdido el control. Pero, ¿cómo no hacerlo? Jill había cometido un error que podía costarle la reputación a la empresa. Audrey llamó a Adrián, asomándose por la puerta de su oficina. Pocos minutos después, entró una mujer alta y rubia, vestida con un traje gris perfectamente ajustado que resaltaba su figura. Era Audrey Walls, la jefa del departamento de ventas y, además, su amante. «Sí, señor Jones». Audrey cerró la puerta tras ella con una ligera sonrisa y, sin esperar invitación, se acercó a su escritorio. «¿Le ha pasado algo a mi osito?». Adrián frunció el ceño. No le gustaban esas familiaridades en el trabajo, pero Audrey parecía disfrutarlas. Apartó su laptop a un lado y se puso de pie. «A partir de hoy, ocuparás el lugar de Jill», dijo mirándola directamente a los ojos. Audrey se quedó inmóvil por un instante, como procesando la noticia, pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa satisfecha. «Cariño, no esperaba que te deshicieras de ella tan rápido», dijo dando un paso adelante y tirando suavemente de su corbata. «Eso me sorprende gratamente». Se inclinó hacia sus labios, pero Adrián se apartó, retirando sus manos con suavidad. «Audrey, no olvides dónde estamos», comentó con frialdad, retrocediendo hacia la ventana. «¿Y en qué metió la pata tu esposa?». Audrey puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. «Necesito que resuelvas el problema con la entrega de materiales de inmediato». «Solo ocúpate del asunto», finalmente dijo él, regresando a su escritorio. Tomó una carpeta con documentos y se la entregó. «La entrega debe resolverse hoy. Tienes 30 minutos». Audrey tomó la carpeta, entrecerrando los ojos. No le gustó su tono, pero decidió no decir nada. «Por supuesto, señor Jones», respondió con sarcasmo, dándose la vuelta para salir. Ya en la puerta, se detuvo y añadió: «Por cierto, espero que entiendas que mi nombramiento generará muchas preguntas. Pero tú eres un amante del riesgo, ¿verdad?». Adrián no respondió. Simplemente volvió a su asiento y se sumergió en los documentos. Cuando la puerta se cerró tras Audrey, llamó a su secretaria. «Juanne, tráeme un café negro». «Por supuesto, señor Jones», respondió ella y, minutos después, el aroma de un café recién hecho ya inundaba la oficina. Quedándose solo, Adrián intentó concentrarse en el trabajo, pero en su mente aún resonaban las palabras de Audrey. Sabía que su ambición y confianza en sí misma podían ser tanto su mayor fortaleza como su mayor problema. La cuestión era si realmente podría demostrar su competencia. Mientras tanto, Audrey, con la carpeta en mano, irrumpió en la oficina del departamento de ventas. Sus empleados, al notar su expresión, se quedaron en silencio. Se plantó en el centro de la sala y recorrió a todos con la mirada. «Escuchen bien», comenzó en voz alta. «Tenemos 30 minutos para corregir el error que cometió Jill. Si no lo conseguimos a tiempo, seré yo quien responda ante el señor Jones. Y tú», señaló a uno de los gerentes, «empieza a llamar a los clientes. Confirma el estado de los envíos». «Pero, Audrey, ¿por qué Jill ya no se encarga de esto?», preguntó una de las empleadas. Audrey le lanzó una mirada gélida. «Jill ya no trabaja aquí. Ahora esto es mi responsabilidad. A trabajar». Los empleados se dispersaron a sus puestos, evitando su mirada. Audrey tenía un estilo de liderazgo duro y no toleraba objeciones. Adrián revisaba gráficos e informes, concentrándose en cada punto. En la habitación reinaba el silencio, interrumpido solo por el suave paso de las hojas. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo secamente, sin levantar la vista de los documentos. La puerta se abrió y Audrey entró con la carpeta en la mano.
Su andar era seguro y su mirada, levemente altiva, como si esperara aplausos. ¿Está todo listo?, preguntó Adrián, sorprendido al verla. Sí, respondió fríamente, manteniendo la distancia. Adrián tomó la carpeta y recorrió las páginas con la mirada. Frunció el ceño y volvió a mirarla. Increíble, lo hiciste incluso más rápido de lo que esperaba. Bien hecho, su tono era más profesional que elogioso. Audrey cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia él. ¿Qué, no esperabas algo así de mí, cariño? Su voz tenía un matiz sarcástico. Adrián cerró la carpeta y se acercó a ella. Su expresión se suavizó. Bebé, perdona por la rudeza de esta mañana. A veces el trabajo me supera. ¿Qué te parece si esta noche vamos a un restaurante? Solo tú y yo, sin papeles ni informes. Audrey arqueó una ceja, pero enseguida ocultó su reacción. Está bien, respondió secamente, dio un paso atrás y se giró hacia la puerta. Audrey la llamó antes de que saliera. Gracias por la rapidez. Esto es realmente importante para la empresa. Se detuvo un segundo en la puerta, le dirigió una mirada algo más suave, pero no dijo nada y se marchó, dejándolo en silencio. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, Adrián salió de la oficina, donde Audrey ya lo esperaba. Al verla, esbozó una leve sonrisa. Te ves impresionante, dijo, ayudándola a subir al coche. Gracias, respondió ella, aceptando el cumplido con indiferencia. El trayecto al restaurante transcurrió en su mayoría en silencio. Audrey miraba por la ventana, disfrutando de la vista de la ciudad nocturna, mientras Adrián conducía con concentración. Lo único que rompía el silencio era la vibración del teléfono de Adrián, donde nuevamente aparecía el nombre de Jill. Audrey echó un vistazo de reojo y resopló con molestia. ¿Por qué no le contestas de una vez?, preguntó sin ocultar su irritación. Adrián miró la pantalla, pero ni siquiera hizo el intento de tomar el teléfono. No quiero hablar con ella. Por su culpa, la empresa casi pierde a un gran inversor. Audrey sonrió con satisfacción y volvió a mirar por la ventana. El restaurante era tranquilo y acogedor, con una iluminación tenue y música de jazz de fondo. Adrián y Audrey tomaron una mesa junto a la ventana. El camarero les llevó el menú y hicieron su pedido, un filete para él y una ensalada de mariscos para ella. ¿Lo entiendes, verdad?, dijo Audrey, inclinándose un poco hacia Adrián. Ahora que Jill ya no está, podremos trabajar mucho más, productivamente. Adrián la miró con una expresión seria. Audrey, dejemos los negocios de lado al menos por esta noche, intentó suavizar la conversación con una sonrisa. Ella suspiró teatralmente. Está bien, como quieras. Pero ya sabes que siempre pienso en nuestra empresa. Y en ti, por supuesto. Mientras tanto, Jill estaba en casa, revisando los documentos que había recogido de la oficina tras su despido. Encontró errores en el contrato y comprendió que no había sido su culpa. Esto fue una trampa. Manipularon todo para deshacerse de mí, susurró para sí misma mientras revisaba las páginas. Sus dedos temblaban sobre el teléfono. Finalmente, se armó de valor para llamar de nuevo a Adrián. Del otro lado, solo escuchó un frío: el número marcado no está disponible temporalmente. Las lágrimas inundaron sus ojos y arrojó el teléfono sobre el sofá. Ni siquiera quiere escucharme, cubrió su rostro con las manos, tratando de contener el dolor que la invadía. Mientras tanto, su esposo, después de cenar con Audrey, se dirigía a su casa. Disfrutaba de la compañía de su amante sin sospechar lo que le esperaba en el futuro. Confiaba plenamente en Audrey, pues para él, ella representaba un refugio lejos de la rutina matrimonial. Adrián abrió la puerta de su casa tarde en la noche, cuando las agujas del reloj ya habían pasado la medianoche. El hogar estaba sumido en el silencio, roto solo por el leve murmullo de la calle tras la ventana.
Jill dormía en su habitación, mientras él caminó silenciosamente hasta la sala de estar, se quitó la chaqueta y se dejó caer con cansancio en el sofá. Los eventos del día le daban vueltas en la cabeza, pero en lugar de paz, solo sentía irritación. Por la mañana, Jill intentó no darle importancia a su llegada tardía. En su lugar, preparó el desayuno, con la esperanza de poder hablar mientras tomaban café. «Buenos días», dijo con cautela cuando Adrián entró en la cocina. «Buenos», respondió él secamente, sentándose a la mesa y hundiéndose de inmediato en su teléfono. Jill deslizó un plato con tortilla hacia él, pero ni siquiera lo miró. «¿Podemos hablar?», se atrevió a preguntar finalmente. Adrián levantó la mirada, claramente sin ganas de discutir nada. «¿Hablar de qué?». Su voz sonó fría. «¿Sabes de qué?», dijo ella en voz baja. «Quiero explicarte lo que pasó con los documentos». Él dejó el teléfono a un lado con molestia. «Jill, ¿podemos no volver a esto otra vez? Cometiste un error y punto. Ni siquiera intentas escucharme». Elevó la voz, incapaz de contener sus emociones. «No fui yo. Encontré pruebas de que». «Basta». Golpeó la mesa con la palma, haciendo temblar la taza de café. «Estás despedida, acéptalo». Ella suspiró pesadamente y tomó la carpeta con documentos. «Si te niegas a escucharme, me perderás». «Ah, sí», dijo él con sarcasmo, recostándose en la silla. «Sabes perfectamente que todos los problemas que tenemos ahora empezaron por tu culpa». Jill lo miró sin reconocer al hombre que alguna vez amó. Adrián ya no era el mismo. Pasaron varios días, pero la tensión en casa no desaparecía. Jill hizo otro intento de hablar con su esposo durante el desayuno. ¿De verdad no entiendes que me tendieron una trampa? Su voz era firme, pero en sus ojos había dolor. Adrián cortó un trozo de tostada y se lo llevó a la boca sin mirarla. «Basta, Jill. Esto se está volviendo agotador», dijo con indiferencia. «¿Agotador?». No pudo contenerse y golpeó la mesa con la mano. ¿Alguna vez has pensado en quién pudo haber provocado todo esto? Él finalmente la miró, pero en sus ojos solo había irritación. «Sigues buscando culpables en lugar de asumir tu responsabilidad». «Por Dios, Adrián. No fue un error, esto es». «Basta». Se levantó bruscamente de la mesa, alzando la voz. «No pienso escuchar esto todos los días». ¿De verdad no ves quién está detrás de todo esto? Su voz tembló. Adrián puso los ojos en blanco y suspiró. «Jill, estoy cansado». ¿Cansado? Sus lágrimas estaban a punto de brotar. ¿Y yo qué? Me despediste y ni siquiera intentaste averiguar la verdad. «Es hora de divorciarnos», la interrumpió de golpe. Sus palabras cayeron como un rayo. Jill se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Qué?», susurró, sin poder decir nada más. «Lo escuchaste bien», dijo él, sin molestarse en suavizar el tono. «¿Lo dices en serio?». Su voz temblaba. «Muy en serio. Entre nosotros ya no hay nada, Jill. Acéptalo». El rostro de Jill se puso pálido y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Adrián, ¿de verdad quieres terminar todo así?». Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola. Jill se quedó sentada a la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Una tormenta de emociones la invadía, desde la furia hasta la desesperación. Se obligó a calmarse para que su hija no notara nada. Cuando Vivien entró en la cocina, intentaron desayunar como de costumbre, pero esta vez sin Adrián. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó la niña. «Todo está bien, cariño». «¿Y dónde está papá?». «Se fue temprano al trabajo. Hoy te llevaré yo a la escuela». Jill luchó por contener las lágrimas mientras conducía. Vivien, sentada en el asiento trasero,
hablaba alegremente sobre el próximo concierto escolar, pero su madre apenas la escuchaba, limitándose a asentir de vez en cuando. En su interior sentía un nudo de dolor. «Mamá, ¿vas a venir a ver nuestro concierto?», preguntó Vivienne emocionada, dando un pequeño salto en su asiento. «Por supuesto, cariño», Jill forzó una sonrisa. «No me lo perdería por nada del mundo». Cuando llegaron a la escuela, Vivienne le dio un beso rápido en la mejilla antes de bajar del coche y despedirse con la mano. Jill la observó hasta que desapareció entre los demás niños. Luego respiró hondo, encendió el motor y condujo de regreso a casa. Jill entró en la casa, que ahora le parecía extraña. Sus pasos resonaban con eco en los pasillos vacíos. Todo a su alrededor le recordaba los años que habían pasado juntos, las fotos en las paredes, los cojines acogedores en el sofá, la taza favorita de Adrián en la estantería de la cocina. Pero lo que más captaba su mirada eran las fotos de Vivienne. Tomó una del estante de la chimenea, un retrato escolar con una sonrisa dulce y ojos llenos de brillo. «Por ti, mi niña», susurró Jill, guardando la foto en su bolso. Entró en el dormitorio. La cama estaba cuidadosamente tendida, el reloj de Adrián descansaba sobre la mesita de noche y sus camisas colgaban ordenadas en el armario. Jill dudó, mirando sus propias pertenencias, como si aquel momento pudiera alterar lo inevitable. Sacó una maleta de debajo de la cama y comenzó a empacar ropa, cosméticos, libros, regalos que Adrián alguna vez le había dado. En un momento, se topó con su álbum de bodas. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas. Se veían tan felices, tan jóvenes. Jill no pudo contener las lágrimas cuando su mirada se detuvo en una foto donde ella y Adrián estaban bajo un arco de rosas blancas, sonriéndose. ¿Por qué todo tenía que ser así?, susurró, abrazando el álbum contra su pecho como si pudiera devolverle el pasado. Un par de horas después, las maletas estaban listas. Jill se detuvo en la puerta, echando un último vistazo a la casa. Se dio cuenta de que había olvidado el osito de peluche de Vivienne, aquel sin el cual la niña no podía dormir. Subió a la habitación infantil y lo encontró sentado en la cama, viejo y gastado por los años. Al levantarlo, sintió un nudo en el pecho. «Te mereces algo mejor, mi amor», susurró, abrazando con fuerza la pequeña figura de felpa. Adrián llegó tarde a casa, como siempre, con el rostro cansado y la mente llena de pensamientos pesados. Pero cuando abrió la puerta y entró en la sala de estar, su corazón casi se detuvo. La casa estaba vacía. El silencio dominaba cada rincón y solo la tenue luz de la cocina recordaba que, hasta hace poco, en ese hogar había vida. Lo entendió de inmediato. Jill y Vivienne se habían ido. Sacó su teléfono, marcó un número y, en cuestión de segundos, escuchó una voz familiar. «Hola, soy yo». «Audrey, ¿estás ocupada? ¿Puedes venir?». Su voz era firme, sin rastro de dudas. Dentro de él no había dolor ni arrepentimiento, solo un vacío que intentaba llenar. «Adrián, ¿qué pasa con tu voz? ¿Está todo bien?», preguntó Audrey con un tono suave, aunque se notaba su curiosidad. «Todo está bien. Solo ven, estoy solo». Unas horas después, ella ya estaba en su casa. «¿Y bien? ¿En qué puedo ayudarte?». Sus ojos recorrieron la habitación, como tratando de entender qué había sucedido. Adrián la observó en silencio. Había algo extraño en su mirada, pero ese misterio siempre había despertado en él un deseo incontrolable. «Mi esposa y mi hija se fueron», dijo, como si eso lo explicara todo. «Vaya, qué sorpresa», comentó Audrey mientras exploraba el ambiente con la mirada. «¿Por cuánto tiempo?». «Nos estamos divorciando», contestó Adrián sin ocultar su irritación. Audrey no pareció inmutarse, pero en su voz apareció un matiz astuto. «Entiendo». «Bueno, no perdamos el tiempo», dijo, deslizando la mano por la mesa, como si pudiera sentir el cambio en el aire. Se refugiaron en el dormitorio,
disfrutando del momento de su recién adquirida libertad. A la mañana siguiente, Adrián despertó primero. Su mente repasaba todo lo que había sucedido, pero no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Después de tomar café, él y Audrey se dirigieron a la oficina. Al entrar en su despacho, vio un papel sobre su escritorio. La nota estaba escrita con una letra infantil. Mira en el bolso de tu amante. Adrián se quedó inmóvil. Era extraño. Su mente se llenó de pensamientos confusos, pero una cosa era segura, la nota no la había escrito un adulto. Era la letra de su hija, Vivienne. No podía creer que Jill hubiera involucrado a su hija en esto. Pero no era exactamente así. La niña lo había deducido por sí sola después de escuchar las discusiones de sus padres. Vivienne había escapado de la escuela solo para dejar la nota. Quería ayudar a que su familia volviera a estar unida. Atrapado en la incertidumbre, decidió comprobarlo. Cuando Audrey salió para ir al departamento de gestión, Adrián entró en su oficina. Su mano tembló, pero finalmente tomó el bolso de Audrey, lo abrió con cautela y sacó varios documentos doblados. Al despegarlos, todo quedó claro. Eran los documentos originales que Jill había firmado. Audrey los había intercambiado para crearle problemas con el señor Mellor y perjudicar la empresa. Pero lo que Adrián no entendía era por qué. Unos minutos después, Audrey regresó a su oficina. Al verlo sentado tras su escritorio, se detuvo, con una sonrisa burlona en los labios. «Cariño, ¿me tienes una sorpresa?» Su sonrisa era enigmática. Adrián lanzó los papeles sobre la mesa, sus ojos llenos de ira. «Veo que a ti se te da mejor. ¿Por qué tendiste una trampa a Jill?» Audrey se quedó en silencio por un momento, pero luego, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, respondió. «No es mío. ¿No lo entiendes?» Adrián se levantó de un salto, la silla cayó al suelo. «Deja de tomarme por un idiota. Tú lo arreglaste todo. ¿Qué tienes que ver con ese Mellor?» Audrey se quedó inmóvil por un momento, luego se inclinó y habló como si nada hubiera pasado. «Todo esto es culpa de tu esposa. Yo no tengo la culpa». Adrián comenzó a gritar. «¿De qué estás hablando? Ella ni siquiera lo conoce». Audrey hizo una pausa y luego, con un tono desafiante, dijo. «Ahora mismo está con él en un restaurante. Vamos, lo verás con tus propios ojos». Adrián no sabía qué hacer, pero en su mente no había dudas, todo se aclararía en cuestión de minutos. Se sentó en el coche, observando distraídamente las calles, pero sus pensamientos no le dejaban en paz. Audrey estaba sentada a su lado con una expresión que Adrián no podía descifrar del todo. Sabía que ella sentía que estaba ganando, que disfrutaba de este juego en el que él había caído. Pero en algún momento comenzó a darse cuenta de que todos estos eventos no eran casuales. «Ya casi llegamos», lo sacó de sus pensamientos la voz de Audrey. Adrián asintió sin decir una palabra. Apretó el volante con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Cuando entraron en el restaurante, Adrián sintió que la sangre se le helaba en las venas. En una mesa estaba Jill, su esposa, y junto a ella, el mismo inversor, el señor Mellor. Estaban conversando sobre algo importante y, al parecer, ni siquiera notaron que Adrián y Audrey acababan de entrar por la puerta. Adrián se quedó paralizado en el lugar, sintiendo cómo la furia crecía dentro de él. No podía entender qué estaba pasando. Su esposa, que había intentado convencerlo de que la estaban incriminando, ahora estaba sentada aquí con ese hombre. ¿Cómo podía ser posible? El fuego brilló en sus ojos. Ya no podía contenerse. «Así que quieren arrebatarme mi empresa», su voz salió entre dientes mientras se acercaba a su mesa. Todas las miradas en el restaurante se dirigieron inmediatamente hacia él. Jill se quedó helada y en sus ojos apareció el pánico. Se levantó rápidamente y se acercó a su esposo, tratando de calmarlo, pero sus palabras no tuvieron ningún efecto.
Adrián, lo estás entendiendo todo mal. Jill extendió las manos hacia él, como si intentara traerlo de vuelta a la realidad, pero ni siquiera ella sabía cómo explicarle toda la verdad. ¿En serio? Su voz se volvió cortante y dio otro paso adelante. Primero los documentos, ahora esta reunión. ¿Y todavía digo que lo entendí mal? Apartó su mano de un manotazo, y Jill sintió como su mundo se desmoronaba. Ese ya no era el esposo que ella conocía. Era un extraño, frío y furioso. Adrián, escúchame, susurró, pero en su voz ya no había la seguridad de antes. Estoy tratando de entender qué está pasando con tus propios asuntos. El señor Miller, que estaba sentado en la mesa, no pudo quedarse al margen. Se levantó y se acercó a Adrián, tratando de intervenir, pero este simplemente lo agarró por la camisa y lo empujó. Será mejor que te calles, espetó Adrián, sus ojos ardiendo de ira. Lo entendí todo muy bien. Están confabulados. Jill dio un paso atrás, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no podía detener lo que se había desatado. Adrián, negándose a escuchar más, se dio la vuelta y salió del restaurante abruptamente, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los demás. Audrey lo siguió. Esperó hasta que Adrián se sentó en su coche y luego se acomodó junto a él. Te lo dije. Todo es culpa de tu esposa, dijo Audrey con una sonrisa astuta. Adrián no reaccionó. Estaba demasiado absorto en sus pensamientos, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Su vida se había volcado por completo, y ahora no sabía en quién podía confiar. Regresaron a la oficina. Adrián se sentó en su silla, sin apartar la vista de los documentos que tenía frente a él. Se centró en una hoja de papel en particular, la solicitud de divorcio. La llenó sin vacilar, sin emociones. Todo lo que sentía era vacío. Sus dedos se movían por el papel como si estuvieran en piloto automático. La solicitud estaba firmada y, con eso, su vida quedaba oficialmente dividida en un antes y un después. Estás haciendo lo correcto, la voz de Audrey rompió el silencio inesperadamente. Y después de todo lo que te hizo, deberías dejarla sin nada. Adrián no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana, frotándose las palmas contra el traje, y miró la ciudad, como si buscara respuestas allí. Sí, tienes razón. Esa arpía no obtendrá nada, dijo sin volverse. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Audrey lo observó, su mirada casi burlona. Sabía que pronto sería la gran ganadora. Y disfrutaba en silencio de su inminente victoria. Desde el día en que Adrián puso a su amante en el lugar de su esposa en la empresa, la compañía empezó a tener enormes pérdidas. Sin embargo, todo esto se mantenía cuidadosamente oculto de sus ojos. Él estaba demasiado centrado en ganar el juicio y asegurarse de que su exesposa no obtuviera nada. Pasó un mes. El juicio estaba programado para hoy y Adrián ya estaba en la sala del tribunal. Podía sentir cómo su corazón latía más rápido, cómo la tensión crecía con cada segundo. Hoy vería a Jill, su exesposa, por última vez. Sabía que ese momento definiría su futuro, su vida después del divorcio. Sus pensamientos estaban confusos. Todos esos años que pasaron juntos se convirtieron en un recuerdo borroso. No podía comprender exactamente qué había perdido ni por qué había sucedido todo aquello. Solo sabía una cosa, no permitiría que su exesposa fuera feliz y viviera en abundancia. La sala del tribunal estaba casi vacía cuando Jill entró. Adrián la notó de inmediato. Llevaba un traje formal, como siempre. Su cabello estaba cuidadosamente recogido, y solo una leve sombra de cansancio cubría su rostro. Cuando el fallo salió a favor de Adrián, él se sintió satisfecho consigo mismo. Jill se acercó a él sin prestar atención a los demás. Seguía siendo fiel a sus sentimientos, aunque sabía que su relación había llegado a su fin. ¿Sabes? Nunca pensé que serías tan idiota, dijo finalmente, rompiendo el silencio.
Su voz era tranquila, pero tenía un filo cortante. ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves quién está detrás de todo esto? Adrián apretó la mandíbula y la miró. Su rostro no mostraba nada más que cansancio. Estaba preparado para esa conversación, así que tenía sus palabras listas de antemano. Mira, deja de decir tonterías, sonrió con desdén, sin ocultar su irritación. Ya es hora de que aprendas a aceptar la derrota. Y a reconocer que todo esto fue tu error. Tú lo arruinaste todo. Jill guardó silencio, pero su mirada se volvió aún más decidida. Dio un paso más cerca. No tienes idea de lo que te espera. Intenté arreglarlo todo. No me creíste, Adrián. Solo creíste en una mentira. Sus palabras lo golpearon como un rayo. La miró, sintiendo como algo dentro de él se desmoronaba. No entendía por qué seguía intentando justificarse hasta el último momento. Buena suerte, Adrián, dijo ella, levantando la cabeza y bajando la mirada al suelo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Adrián no supo qué responder. Estaba demasiado cegado por su orgullo como para ver todo el dolor que le había causado. Salió de la sala del tribunal. Sus pasos sonaban huecos y su alma estaba vacía. En ese momento parecía feliz, pero la actitud de Jill lo hacía reflexionar. Audrey lo esperaba junto al coche. Sostenía una botella de champán, lista para celebrar la victoria, pero ahora no se molestaba en ocultar la falsedad en su sonrisa. Bueno, ganamos, dijo, ofreciéndole la botella. Es hora de celebrar. Por supuesto, cariño. Sonrió él. Se subieron al coche y se marcharon. Jill, alejándose por la calle, los observó. En su rostro apareció una sonrisa. Tal vez había perdido esta partida, pero por delante le esperaba una gran victoria. Por la noche, Adrián no podía evitar sonreír mientras miraba a Audrey, sentada frente a él en una acogedora cafetería de una isla exótica. Estaba deslumbrante, con sus rizos dorados brillando suavemente bajo el sol y su mirada vibrante y traviesa. Disfrutaba de su compañía, del silencio que los rodeaba y del tiempo, que parecía infinito. Estaban en su pequeño mundo, lejos del bullicio, de los problemas, de todo lo que alguna vez pareció importante. ¿Crees que deberíamos quedarnos aquí más tiempo?, preguntó Adrián, acercando a sus labios una taza de café aromático. Audrey sonrió, sus ojos brillaban con anticipación. Me encanta este lugar, dijo, contemplando el mar infinito y las playas de arena blanca. Pero no podremos quedarnos aquí para siempre, ¿verdad? Adrián se mordió ligeramente el labio y sonrió. Tal vez tengas razón, no podremos quedarnos para siempre. Los negocios esperan, dijo, rodeándola con un brazo y besándola suavemente en la coronilla. No tienes idea de lo feliz que soy de ser libre de todo lo que quedó atrás. Audrey rió, echando la cabeza hacia atrás, y su risa resonó en la cafetería. Ya me di cuenta. Realmente te ves feliz. Él la miró a los ojos y sintió una calidez en su alma. Todo era tan fácil y armonioso. Podría olvidarse de todo y quedarse aquí, con ella, para siempre. Cada mañana comenzaba con los brillantes rayos del sol y una suave brisa que traía el aroma del mar salado. Adrián y Audrey pasaban las primeras horas del día desayunando tranquilamente en una terraza con vista al océano. El desayuno era sencillo pero delicioso, frutas frescas, delicias locales y café aromático que impregnaba el aire, dándole al ritual matutino una sensación de paz y tranquilidad. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos juntos en esta isla?, preguntó Audrey con voz suave, mientras bebía lentamente jugo de coco. Adrián sonrió, mirando su rostro iluminado por el sol. Se veía serena y feliz. No, admitió. Pero me gusta. Olvidarme de todo, simplemente estar aquí, contigo. Ella se inclinó un poco hacia adelante, sus dedos rozaron suavemente la mano de él. Es algo increíble.
Tenemos tan pocos momentos como este, en los que podemos simplemente detenernos y no pensar en el mundo que nos rodea, dijo, saboreando cada sorbo de su jugo fresco. Pasaron los siguientes días disfrutando del sol y de la atmósfera despreocupada. Cada día se parecía al anterior, pero eso no lo hacía aburrido. Pasaban los días enteros tomando el sol en la playa. La arena cálida se adhería a su piel y las olas llegaban suavemente a la orilla. Adrián y Audrey, riendo, corrían entre las olas, salpicaban agua y disfrutaban del momento. Por la tarde, cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte, salían a explorar los atractivos locales. La isla era pequeña, pero increíblemente hermosa. Paseaban por callejuelas estrechas entre casas antiguas con techos inclinados, visitaban mercados locales donde se vendían especias exóticas y artesanías. «Mira qué adornos tan bonitos», dijo Audrey cuando se acercaron a un puesto que vendía collares con colgantes de conchas. «Quiero uno así». Adrián la miró y notó cómo sus ojos brillaban al ver algo hermoso y especial. «Vamos a comprarlo», respondió él, guiñándole un ojo. «Te mereces lo mejor». Ella escogió un elegante collar con una pequeña concha y se lo acercó al cuello, observando su reflejo en el espejo. «¿Qué te parece?», preguntó sonriendo y girando sobre sí misma. Adrián asintió, admirando su elección. «Te ves hermosa, como siempre». Pasaron la noche en el paseo marítimo, donde las farolas se encendían reflejando su luz sobre el agua. Todo estaba en calma y tranquilidad. Los lugareños se sentaban en las mesas de los cafés, reían, cantaban canciones con guitarra. Y ellos simplemente disfrutaban del tiempo juntos. La mañana siguiente resultó inquietante para Adrián. Su teléfono vibró y vio en la pantalla el nombre de su secretaria. «¿Hola?», preguntó, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Señor Jones, soy su secretaria. Aquí hay unas personas exigiendo que desocupemos la oficina», dijo la mujer con voz tensa. «¿Qué?». Adrián se recostó en la silla, sorprendido. «¿Qué tontería es esa?». «No lo sé», respondió ella. «Dicen que la empresa ya no le pertenece». Adrián sintió un nudo en el pecho. Miró a Audrey, que en ese momento disfrutaba la comodidad de la cama. «¿Pasa algo, Adrián?», preguntó ella, incorporándose un poco. «Tenemos que irnos», dijo él con voz preocupada. De inmediato. Empezó a empacar sus cosas, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior. Toda la serenidad desapareció en cuestión de segundos. Pensó que todo esto era una pesadilla, que despertaría y volvería a estar allí, en la isla, feliz y tranquilo. Pero la llamada era real y había irrumpido en su vida como un rayo. Unas horas después, él y Audrey ya estaban en el avión de regreso a la ciudad. Adrián no podía quedarse quieto. Los pensamientos sobre lo que estaba ocurriendo con su empresa no le daban paz. Sentía como si alguien le hubiera arrancado algo importante, dejándole solo un vacío. El dolor era real, como si fuera físico. «No puedo entender cómo pudo suceder esto», dijo Audrey, intentando ocultar una sonrisa. En realidad, ella sabía que esto tenía que pasar durante sus vacaciones. Adrián no respondió. Simplemente miraba por la ventana, observando las nubes que se movían lentamente hacia el horizonte. En su mente había demasiadas preguntas sin respuesta. 6 horas después, aterrizaron en el aeropuerto y fueron directamente a la oficina. Adrián estaba seguro de que todo era un malentendido, que podría resolverlo y recuperar el control de la situación. Pero cuando llegaron al edificio, nada fue tan simple. Cuando Adrián entró en su despacho, vio al señor Mellor sentado en su silla. Adrián se detuvo en la puerta. El otro hombre lo miró con una expresión de autosuficiencia que dejaba claro que aquello no traía nada bueno. «¿Qué está pasando aquí?». Adrián avanzó al interior de la oficina, apretando los puños, tratando de contener la ira que empezaba a invadirlo. «¿Qué hace usted aquí?». Mellor simplemente arrojó unos documentos sobre la mesa frente a él.
No se levantó de la silla ni lo miró, como si Adrián fuera solo un fantasma, un elemento insignificante en su juego. La empresa es mía, dijo Mellor sin moverse. Adrián se quedó paralizado. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Sus dedos se crisparon alrededor del asa de su maletín. Se acercó a la mesa, agarró los documentos y comenzó a revisarlos rápidamente. Página tras página. Y con cada palabra que leía, su rostro se ensombrecía. Sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esto no puede ser», susurró, girándose hacia Audrey, que estaba de pie junto a la puerta y parecía observar la escena con una extraña indiferencia. Su mirada estaba vacía, con un matiz de burla. Solo entonces Adrián comenzó a darse cuenta de que su amante lo había utilizado. «Vaya, qué arpía eres», su voz sonó como nunca antes. La furia, la traición y la decepción lo aplastaron como un peso insoportable. No podía comprender cómo ella lo había traicionado con tanta facilidad. Audrey sonrió débilmente, casi de manera juguetona, y se acercó a Mellor, rodeándole el cuello con los brazos. Adrián sintió como su sangre se congelaba en sus venas. «Lo siento, Adrián». «Nada personal», dijo ella, con una sonrisa tan sincera que él pudo sentir toda su frialdad calculadora. «Muy bien, cariño», intervino Mellor, apartando a Audrey de sí. «Ya has hecho tu trabajo. Ya no te necesito». «¿Qué?». Su rostro se desfiguró por la indignación mientras retrocedía. «¿Me estás dejando tirada, imbécil?». Mellor solo sonrió con superioridad. «Y tu exesposa resultó ser más lista», dijo con evidente satisfacción. «Sigue siendo copropietaria de la empresa. Y ahora, cuando yo lo he tomado todo, gobernará a mi lado». Adrián no podía creer lo que oía. ¿Su exesposa? De repente recordó cuántas veces ella le habló sobre los negocios, la traición y las trampas, pero él siempre ignoró sus advertencias. No podía seguir en esa oficina. Tomó su bolso y salió. Audrey corrió tras él, comprendiendo que su relación con Mellor había terminado y que debía intentar arreglar las cosas con Adrián. «Me lo has quitado todo. Has destruido mi vida». Su voz sonó como un trueno. No podía contenerse más, la ira estallaba en su interior como un río desbordado. «Cariño, él también me engañó. No es mi culpa, entiéndeme. Todo fue tu esposa. Lárgate». Ella siguió intentando justificarse, pero Adrián no quería escucharla. «Tienes que ver que yo no tengo la culpa», sus palabras se mezclaban con el caos en su cabeza. «Fue ella planeó todo, ¿lo entiendes? Todo esto fue su idea». Adrián la miró con desprecio. «Eres repugnante. Te odio». Su voz se quebró en un grito. «Adrián, espera, por favor». Su voz sonaba desesperada, pero él se metió en el coche como si ella no existiera. Sentado en su auto, con el teléfono en la mano, decidió llamar a Jill. Ella tardó en responder y el corazón de Adrián latía cada vez más rápido, como si quisiera salirse del pecho. Finalmente, escuchó la voz familiar y sintió como todo dentro de él se tensaba. «Adrián», respondió Jill con voz tranquila. «¿Querías algo? ¿Así que tú sabías todo?». Escupió entre dientes, tratando de no explotar. «¿Sabías lo que iba a pasar con nosotros? ¿Con la empresa?». Ella no respondió de inmediato. Adrián escuchó su risa. No había arrepentimiento ni disculpa en su tono, solo una fría seguridad. «Adrián, si me hubieras escuchado en su momento, nada de esto habría pasado», dijo con un leve matiz de desprecio. «Solo protegí mi parte, y tú. Eres una víbora», gritó Adrián, sintiendo que la furia lo consumía. Golpeó el volante con el puño, el sonido resonó en el vacío del auto. «Así que lo sabías todo desde el principio». «Escucha», continuó ella, ignorando su ira, «cuando me viste con el señor Mellor en el restaurante, en realidad intentaba salvar la empresa».
Había muchas posibilidades de hacerlo. Pero tú decidiste actuar a tu manera y yo no luché por tu parte. Me traicionaste y ahora te quedaste sin nada. Adrián quedó paralizado. Su rostro palideció y su respiración se volvió pesada. ¿Hablas en serio? ¿No pudiste advertirme? ¿O también estabas con ellos desde el principio? Jill quiso decirle todo lo que pensaba de él, pero pronto cambió de opinión. Ya no eres nada para mí. No tengo que darte explicaciones. Adiós. Jill colgó. El tono de llamada terminó con un frío pitido. Adrián sintió que la rabia lo invadía. Le ardía el pecho, como si el fuego se propagara con cada una de sus palabras. Arrojó el teléfono al asiento y encendió el motor. Salió a una calle vacía sin un destino claro. Solo sentía vacío y soledad. Recién ahora comprendía que su traición le había jugado una mala pasada. Horas más tarde, estaba en un rincón oscuro de un bar, ajeno al mundo que lo rodeaba. Voces fuertes, risas, música. Todo se mezclaba en un ruido lejano, sin importancia. Solo bebía. Bebía para olvidar, para escapar de la realidad que lo había golpeado de lleno. El barman le sirvió otro vaso de whisky y lo miró con seriedad. Este es el último. No te serviré más, dijo, pero Adrián no quería escuchar. Sacó el teléfono, miró la pantalla y se dio cuenta de que ya no le importaba a nadie. Dejó dinero en la barra y se levantó. Su cabeza daba vueltas, sus piernas apenas lo sostenían. Salió a la calle y pidió un taxi. No iba a casa. Necesitaba resolver las cosas con Jill de una vez por todas. Recordó la dirección de la casa de sus padres y se la dio al taxista. Al llegar, se paró frente a la puerta y tocó el timbre. Su suegro abrió la puerta y lo miró con desprecio. ¿Qué haces aquí, basura?, preguntó. Jill. Necesito hablar con ella. Su voz estaba ronca por el alcohol y parecía no entender por qué había venido. Ella ya no vive aquí, respondió el hombre secamente y cerró la puerta. Adrián se quedó allí, paralizado. Sacó el teléfono de nuevo y llamó a su hija. «Bien», dijo cuando ella respondió. «¿Dónde estás? ¿Dónde está mamá?». La niña suspiró antes de que él pudiera decir algo más. «Papá, vivimos con el señor Miller. No me llames más. Nos traicionaste». Su corazón se encogió, pero trató de no mostrar debilidad. «¿Qué? ¿Con Miller? ¿También tú?». La niña colgó, sin querer seguir hablando con él. Adrián se quedó en silencio. No solo había oído resentimiento en su voz, sino también una profunda decepción. «Iré para allá», dijo, sin saber exactamente qué haría. Cuando llegó a la casa de Miller, su mente era un torbellino. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía que tenía que hacer algo. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Le abrió un joven que trabajaba como guardia de seguridad de Miller. «¿A quién busca?», preguntó el guardia. «Quiero hablar con Jill», siseó Adrián, mirándolo con odio. «Ahora mismo». «Lo siento, pero ya es tarde», respondió el guardia, pero Adrián ya no lo escuchaba. «Abre, te digo», gritó desde la reja, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «No me iré hasta verla». La puerta se abrió y Miller salió a la calle. Su rostro estaba tranquilo, como si todo aquello no fuera más que una niñedad. «Adrián, ¿tienes idea de lo que estás haciendo?», preguntó con una leve sonrisa. «Esta no es tu casa. Si no te vas ahora, tendré que llamar a la policía». «Me lo quitaste todo», gritó Adrián. «Me arrebataste mi vida, mi familia. Todo lo que construí ahora es tuyo. Llama a quien quieras». «Siempre fuiste un hombre débil, Adrián», dijo Miller con desprecio. «Tú tomaste tus propias decisiones. Ahora acéptalas». Adrián sintió cómo la rabia lo desbordaba.
Agarró una botella que estaba cerca y la lanzó con fuerza. Se estrelló contra la pared, hecha añicos. Y en ese momento sintió que su vida se había roto igual que aquel vidrio. Caminó sin rumbo por las oscuras calles vacías, sumido en la autocompasión. Un mes después, Mallory y Jill se casaron. Me alegra que aquel encuentro haya sido decisivo para nosotros, susurró él, besando el hombro de su esposa y abrazándola con ternura.